Vamos a ir empezando con un poquito de retraso, como acaba de decir Eloísa, y de nuevo agradecerle a ella y a todo el equipo de la Universidad Jaume I, del máster y del Instituto de Investigación por esta genial oportunidad de encontrarnos colegas, amigos, gente del activismo, gente de la universidad, quienes estamos con un pie en cada sitio para pensar y preguntarnos conjuntamente. En la mesa de esta mañana, hoy es el día sin música y por desgracia no podemos poner la sintonía de La Clave, ese programa mítico de debate que tenía hora de comienzo pero no tenía hora de finalización. Y nosotros no tenemos la música, pero sí tenemos hora de finalización y esperamos que el debate sea un poco más dinámico de lo que acostumbraba a ser el programa de Balbín. La mesa de análisis va a procurar explorar en torno a las contradicciones, debates, tensiones que en la actualidad tiene el campo de la comunicación, el cambio social, la sociedad civil, los distintos términos que entran en juego. En el actual contexto español hay un proceso de expansión de este enfoque internacionalmente conocido como la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social, a pesar de que históricamente en España no tuvo peso, fruto del olvido de una serie de desplazamientos que vivió en el campo de la investigación y el campo de la comunicación aplicada por las organizaciones sociales. Este desplazamiento tiene muchos motivos que no vamos a entrar a explicar aquí ahora, ¿no? Pero entre ellos estarían las limitaciones y carencias de cómo se constituye la investigación en España, el eclipsamiento de este enfoque por parte de otras miradas a la comunicación con una perspectiva más mercadotécnica y a la ausencia de las cuestiones comunicacionales en la agenda de los movimientos sociales y las ONGs durante muchos años en el contexto español. Paradójicamente, la institucionalización de la comunicación, desarrollo y cambio social en la investigación española se produce en un momento en el que en el plano internacional se cuestiona la validez de los términos que la definen, sobre todo el término desarrollo, debido principalmente al economicismo y a la occidentalización de los que parece nos puede sacudirse este concepto, ¿no? En este proceso de transición epistemológica en el que estamos inmersos y inmersas, se han adaptado otras terminologías como comunicación para el cambio social, que en algunos aspectos superan las viejas limitaciones, pero en otros se manifiestan bajo nuevas formas los mismos dilemas y debates que rodeaban a las reflexiones sobre el desarrollo. En medio de estas múltiples transiciones en marcha, en este periodo del mientras tanto, emergen otros imaginarios desde el sur, como el buen vivir, Quechua y Aymara, el Sumas Causay, que albergan una gran potencialidad transformadora y alternativa para pensar la comunicación en relación con la justicia social. En esta mesa de análisis se dan cita investigadores, investigadoras, activistas, que a lo largo de los años se han constituido en referentes importantes a la hora de pensar cómo se configura el campo en el contexto español. Quizá ellos relativicen ahora esas afirmaciones, pero os puedo asegurar que todos y todas las que están aquí han jugado, juegan y siguen jugando un papel importante, ¿no? En la génesis de este marco en el contexto español ha jugado un papel clave expertos del campo de la educomunicación. Algunas de las carencias han sido cubiertas por expertos y expertas de la educación para el desarrollo. Juegan un papel importante quienes han trabajado en el campo de los medios ciudadanos, de los medios del tercer sector, las radios y televisiones comunitarias, como Manuel Chaparro. Y el campo no se puede entender sin una mirada que siga lo que Boaventura de Sousa Santos define como una mirada diatópica, con los pies y las miradas puestas en dos espacios, el espacio de la academia y el espacio del activismo social. En este sentido es innegable el papel central que están jugando en el contexto español coordinadoras de ONGs como la estatal, como la Federación Catalana, que tenemos aquí también representada. Antes de pasar a presentar a cada uno y a cada una con un poquito más de detalle, me gustaría hacer dos breves apuntes, uno histórico y otro contextual. El primero tiene que ver con la importancia de hacer memoria del campo, con recordar las aportaciones de investigadores que han jugado un papel clave, que se han ido en los últimos tiempos y que es importante que en esta época del presente continuo, de la inmediatez y la fugacidad, recuperemos sus aportes, ¿no? Me gustaría, aunque solo fuese citándoles, recordar a Mariano Cebrián Herreros, catedrático de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual,
con quien algunos de los aquí presentes tuvieron una relación estrecha. Me gustaría recordar a Paco Fernández Buey y su aportación fundamental al activismo social y a la hora de pensar sobre los movimientos sociales. Y también me gustaría recordar el papel de Miguel Romero, del que en la Pisana Meeting de esta tarde pues tendremos una reflexión dinamizada por Silvia Chocarro. Y la segunda referencia, de carácter contextual, va dirigida a los profesionales de la comunicación de la radiotelevisión autonómica valenciana, quienes después del cierre y el apagón informativo del año 2013, por parte del Gobierno autonómico, iniciaron un proceso de lucha en defensa de los medios de comunicación y de las necesarias políticas públicas de comunicación, de las que también se hablarán aquí. Unos medios, los públicos, necesarios para asegurar la pluralidad de voces y para asegurar la voz de la ciudadanía, la de aquellos sectores de la población, los de abajo, que no construyen ni se benefician de la construcción de aeropuertos sin aviones, y también la de aquellos a los que no les toca la lotería de Navidad todas las Navidades, ¿no? Pasamos, sin más dilación, a hacer una breve presentación de cada uno de los aquí presentes en el orden en el que irán interviniendo. Está a mi izquierda Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid, en el campus de Segovia, aunque anteriormente fue profesor durante casi 20 años de la misma materia en la Universidad Complutense y también fue profesor en la Universidad Carlos III. Ha sido uno de los pioneros en la televisión educativa en España y en la educomunicación, con programas educativos referenciales como el mítico Lectura de Imagen, coordinado e impulsado junto a Roberto Aparicio y otros tantos colegas, ¿no? Cuenta con una amplia trayectoria como investigador y coautor de una decena de libros vinculados con la teoría y la técnica de la información audiovisual, y actualmente está inmerso en un proyecto de investigación sobre competencias mediáticas, competencias digitales, junto a otros investigadores como Joan Ferrés e Ignacio Aguadez. Más a su izquierda, en la mesa, está Javier Erro, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pública de Navarra, profesor asociado de esta universidad en Sociología y profesor invitado en el Máster de Gestión de Comunicación Institucional de la UPV. Ha sido profesor e investigador en Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, profesor del Máster en Ayuda Humanitaria en Deusto, del curso de Cooperación para el Desarrollo de Levante y del Máster de Cultura de Paz de la Cátedra UNESCO de esta universidad. Ha publicado más de una cincuentena de artículos periodísticos especializados. Podríamos hacer aquí una rememoración de todos ellos, pero sin duda fue uno de los autores clave a final de los 90 y comienzo de los 2000 para introducir en el campo español esta mirada comunicacional del tercer sector de la sociedad civil, y sin él, sin duda, pues no habría tenido un momento significativo este campo en nuestro contexto. En tercer lugar, a la izquierda del público y a mi derecha está Manuel Chaparro, periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Facultad de Comunicación de Málaga, director del Grupo de Investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura Como Andalucía, y también coordina la red andaluza de medios comunitarios, EMA-RTV, de la que fue fundador ya en 1984. Sus especialidades están relacionadas con políticas públicas, medios y movimientos sociales, comunicación y empoderamiento. Es autor, entre otros libros, de Radio Pública Local, La democratización de los medios, Sorprender al futuro, Comunicación para el desarrollo, Información audiovisual, y actualmente, fruto del I+D que ha coordinado sobre medios públicos locales y del debate que lleva manteniendo sobre nuevos imaginarios y el cuestionamiento del desarrollo y el cambio social, de él sí podemos decir que ha venido a este congreso a presentar y a hablar de su libro, ¿no? El último libro que ha traído aquí, precisamente, para hacer buena publicidad y que se presentará mañana, y que no solo tiene este libro, sino que en el último año ha coordinado una trilogía, como los grandes autores, ¿no? Una obra fundamental de la obra de Luis Ramiro Beltrán en castellano, con Alejandro Barranquero, que ha hecho el prólogo a la obra, y un trabajo como resultado del I+D. Seguimos por la izquierda del público, de ahí en la esquina, Montse Santolino, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Cooperación y Desarrollo por esta misma universidad, responsable de comunicación de la Federación Catalana de ONGD, la FEDE,
miembro del Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía y corresponsable de contenidos en Cicomunica, un blog especializado en comunicación para el cambio social. Investigadora en varios posgrados, colabora con el Instituto Universitario de Desarrollo Social y de la Paz de esta universidad y como periodista, también ejerce activamente, fue jefa de redacción de La Magalla, la revista de la Federación Catalana de ONGs. Junto al colega y amigo Jordi Miguel Capell, coordinó recientemente un cuaderno publicado en el Centro de Servicios de la Asociación Torre Llussana de Barcelona, titulado Càmera Llums Interacció, Manual de Comunicació Associativa en temps 2.0, ¿no? Interesante para quienes estamos aquí también, ¿no? Y finalmente, en esta ronda de presentaciones, y no por ello menos importante, está con nosotros y con nosotras Manuela Mesa, una pedagoga especializada en educación para la paz y el desarrollo y en estudios de paz, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, antiguamente el CIP. De 2007 a 2013 ha sido presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz. Ha dirigido y llevado a cabo proyectos de investigación sobre violencia transnacional y prevención de conflictos en América Latina, en los casos de Colombia y América Central. También ha realizado diversos estudios sobre educación para el desarrollo en el ámbito español y europeo. En 2009 fue nombrada vocal experta del Consejo de Cooperación al Desarrollo, órgano de consulta del Secretariado de Estado de Cooperación Internacional. Entre otros libros, ha coordinado el monográfico Cooperación al Desarrollo y Construcción de Paz, publicado en Documentación Social en 2006, y ha sido coordinadora durante muchos años de los anuarios del Centro de Educación e Investigación para la Paz. Bien, hecho este recorrido que, como digo, solo hace referencia a algunos de los trabajos importantes de las personas que integran esta mesa, la pregunta que tenemos encima y sobre la que vamos a intentar reflexionar conjuntamente es cuáles son los enfoques, los debates, las tensiones, los conflictos que hay actualmente presente en este campo, en el contexto español, en el campo de la comunicación, la sociedad civil y el cambio social. Para ello vamos a organizar en primer lugar una ronda de máximo 15 minutos por parte de cada uno de los intervinientes. Tengo ahí la tarjeta amarilla preparada, el papel de los 2 minutos. Le pedí a la organización los micrófonos del programa 59 segundos, estos que se bajan cuando llega el tiempo, pero me decían que no estaban listos. Pero bueno, son profesionales de la comunicación y lo van a demostrar. Una primera ronda de 15 minutos, después de ello pasaremos la palabra necesariamente a ustedes y a continuación sería bueno que entrásemos en un debate porque las posiciones auguro que no son homogéneas las de quienes integran la mesa. Sin más dilaciones, Agustín, muchísimas gracias, Víctor. tiene la palabra. Muchísimas gracias también a Eloísa por ser alma también de estos encuentros, a la Universidad Jaume I, a Montse, Manuela, Manuel, Víctor y el propio Javier, porque son a 2 personas, no las conocía de antes, pero es un gusto estar aquí con todos vosotros y todas vosotras, ¿no? Creo que hay que empezar pues, con una cita de Omar Rincón, que nos acompaña felizmente, y que dice: la comunicación es más de expresar y narrar que de contenidos. La comunicación es más de escucha que de habla, y si existiese el desarrollo, eso debería ser, escuchar antes que hablar, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves que nos hace criticar y ser muy críticos con nosotros mismos cuando hacemos planteamientos que de alguna manera paradójicamente contradicen nuestra ideología, nuestros grandes ideales, nuestros grandes objetivos, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, en la Universidad Española, incluso profesores que pretenden desarrollar una comunicación procesual incurren en lo que Paulo Freire y Mario Kaplún denominaban comunicación bancaria, o siguen el modelo behaviorista o conductista, que pone énfasis sobre todo en los resultados frente a esa escucha activa, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, cuando analizamos las contradicciones de nuevos grupos políticos, de nuevos movimientos, estamos viendo que es paradójico que, por ejemplo, la gran crítica que se puede hacer a la universidad, esa crítica estereotipada, venga de críticas a actuaciones como personas como Monedero, Errejón, en donde de repente encontramos gente que está obteniendo pingües beneficios en una asesoría a un gobierno determinado, o de repente alguien que se puede decir no, incurre en errores dentro de lo funcionarial, dentro de no seguir las reglas administrativas de la universidad,
Y claro, tenemos que decir que eso es criticable también, ¿no? Deberíamos ser los primeros en criticar a algunos, entre comillas, de los nuestros. Porque si esa crítica no se hace, vamos a darles armas a todas aquellas personas dentro del aparato que lo que quieren es desmitificar, desmontar el que haya habido movimientos a partir del 15M que están realmente dando una oportunidad para que transformemos la sociedad. Aunque solo fuera por la oportunidad que se ha dado, de que haya gente que intenta aglutinar, que intenta recoger esa alternativa de ruptura con los partidos preexistentes, con ese aparato de lo que ya sabemos que no funciona, pues, aunque lo hagamos en bajito, no debemos dejar de hacer esa autocrítica fundamental que nos va a llevar a poder transformar realmente la sociedad, ¿no? Y esa crítica tiene que empezar en la universidad. Habéis oído que yo, entre comillas, puedo ser presentado como catedrático, como decano de una facultad, pero claro, tengo que ser el primero en desmitificar cómo seguimos funcionando con equipos de docentes y de investigadores tóxicos que lo que hacen es quitar ilusión a los estudiantes que intentan desarrollar un pensamiento crítico y una actitud crítica para transformar la sociedad. ¿Y cómo estamos haciendo, cómo estamos intentando poner nuestro granito de arena? Pues yo os hablo desde un campus, entre comillas, periférico, de una de las universidades más antiguas de España, la Universidad de Valladolid, en una capital de provincia que es Segovia, que no llega a tener los 60.000 habitantes, y lo que se está intentando es dar coherencia a lo que sería un modelo procesual de comunicación, ¿no? Y para ello deberíamos volver a los grandes clásicos. No fue Paulo Freire el primero, fue Célestin Freinet el que en la segunda década del siglo XX se planteó, a partir de una gran limitación física, al haber sido herido en la Primera Guerra Mundial y tener un problema de pulmón, el que tenía que romper con los muros de las aulas. Y esa ruptura con los muros de las aulas le llevó a experimentar el texto libre, a jugar con una tecnología básica que era la imprenta escolar y a decirle a los chavales que lo importante era ese intercambio, ese reconocimiento de su propia realidad para poder comunicarse con otros escolares de toda Francia. A partir de ahí estamos descubriendo que el interés por el ser humano, el interés por la individualidad, el interés por la persona, precede a cualquier otra parcelación o fragmentación, que es uno de los grandes errores de los modelos de educación que seguimos, ¿no? Estamos fragmentando, parcelando el saber, parcelando el conocimiento y, de alguna manera, en estos momentos hay algún movimiento que intenta romper con la separación entre ciencias y humanidades, entre ciencias y letras, entre los que sirven para una cosa y sirven para otra, y tenemos que plantear ese concepto de humanidades digitales para volver al ser humano. Y esa vuelta al ser humano es una vuelta en la que, por ejemplo, cuando comenzamos con los alumnos de primero de una titulación como Publicidad y Relaciones Públicas, que pensaréis, ¿cómo se va a trabajar con unos alumnos que lo que quieren es vender el producto, ¿no? ¿Cómo vamos a poder trabajar en una rama de la comunicación que teóricamente sería la más blanda o, si lo vemos desde otro punto de vista, la más dura, porque estamos preparando comunicadores para vender? Pues no, señores, no, señoras, estamos preparando comunicadores para que nos planteemos lo que Habermas y Haren definían como publicitar. Publicitar, otra forma de publicitar, es ver qué es lo más relevante en el siglo XX, en el siglo XXI, para transformar la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer público para transformar? Exactamente lo contrario de lo que tradicionalmente se ha hecho en el campo de lo que identificamos como publicidad. Pero importante, ¿no? Cuando a los alumnos de primero les preguntamos, ¿podéis hacer vuestra bitácora de los grandes acontecimientos que se han pasado en vuestra vida en estos años? Como con 17 y 18 años, yo no tengo vida, no me ha pasado nada importante. Hay que discutir esa concepción, que es una concepción que viene dada por todo un historial de un sistema educativo castrador, un sistema educativo que en lugar de promover la creatividad de las personas, lo que promueve con el bolígrafo rojo es lo que hacemos mal. El planteamiento sería utilizar el bolígrafo verde para reforzar en cada persona lo que hacemos bien. Habíamos hablado antes de Freinet, pero Freinet no solo influye en Paulo Freire, como reconoce Kaplun en todos sus escritos, sino que también influye en que en el año 52 Antoine Vallée hable del langage total, el lenguaje total,
en donde ya las alfabetizaciones tienen que ser alfabetizaciones múltiples, no vale con hablar de la lectoescritura, tenemos que estar planteando una alfabetización en todas las posibles pantallas que existían en esa época, y 20 años después Jean Cloutier nos habla de l'ère Emmerich, la era del Emmerich, del emisor-receptor. Fijaros, cuando nadie planteaba que pudiera existir Internet y cuando las grabaciones, los audiocasetes, imaginaros ese nombre a qué nos suena, al Pleistoceno, ¿no? Cuando realmente las presentaciones de diaporamas, el cine siempre, el cine fue el primer instrumento de alfabetización, el primer elemento que nos servía para hablar de educomunicación, pero en realidad estábamos utilizando los medios, esos medios pioneros de comunicación, para hablar de la sociedad. Cuando el cine se utilizaba como arma política para desmontar las dictaduras, en el caso concreto de España, o cuando se hablaba del cine de autor, en realidad de lo que estábamos hablando era de un análisis de los escaparates que nos mostraban las imágenes en movimiento para analizar desde un punto de vista ético, estético y político la sociedad. Cuando hablamos de la necesidad de analizar el comportamiento ético, estético y político, incluso, entre comillas, de los nuestros, estamos asumiendo que hay que analizar esas contradicciones para poder ser más fuertes y para que nadie nos pueda atacar diciendo, sí, en realidad, claro, es que sois como los otros. No es nada comparable los escándalos de un tipo, de un señor como Rato, de quien cosas que no se han conocido, como por ejemplo el caso de sus fincas y sus dehesas en Extremadura, cuando hay datos en la Junta de Extremadura donde se podría decir, oye, cuando declarabas reses, ¿declarabas las reses que tenías o declarabas más reses? Esto es una pregunta, pero podemos preguntárselo también ahí, ¿no? Cuando alguien ha tenido cargos o cuando los partidos políticos están asumiendo, los partidos políticos grandes, están asumiendo, y tradicionales, están asumiendo todo lo que es la corruptela, que en el fondo nos hemos ido comiendo durante todos estos años sin que pasara nada, es importante pensar que todo ese banco de testimonios, todo ese banco documental que tenemos, hay que sacarlo adelante. Igual que no podemos seguirnos metiendo con las televisiones públicas y no tenemos que dejar de reivindicar el papel importante de las radiotelevisiones públicas, porque en ellas está el gran banco de imágenes que nos permitiría analizar esa realidad y explotar didácticamente las grandes perlas que existen en ese gran bagaje, en ese gran acervo de materiales que deberíamos explotar desde un punto de vista didáctico. Y sin embargo, muchos profesores no han querido mancharse con el barro que suponía analizar las series de televisión que veían sus alumnos y no han querido utilizar ese inmenso banco de imágenes para poder ser explotadas desde un punto de vista didáctico. Esa es la educomunicación, es el potencial que tenemos para analizar desde ese gran campo que se va desarrollando a lo largo de años y que parece que no avanza, pero yo os quería hablar precisamente en esta intervención inicial de la necesidad de que nos eduquemos en esas otras lecturas, en esas otras alfabetizaciones que nos permiten analizar las grandes contradicciones de la sociedad a partir de los escaparates mediáticos, a partir de las múltiples pantallas. Si en los años 50 y en los años 70 ya había pioneros que nos hablaban de la necesidad de esa explotación didáctica de todo ese bagaje, de todo ese acervo, imaginaros en estos momentos, cuando tenemos todas esas posibilidades a nuestra disposición para que, si en los años incluso 80 y 90, cuando nosotros estudiábamos en las facultades de Ciencias de la Información, arremolinándonos en torno a una cámara, o era imposible ver las películas de la historia del cine para también explotarlas desde un punto de vista ético, estético y político, imaginaros lo que es que a partir de YouTube tengamos todo ese bagaje de imágenes a nuestra disposición. Lo que quiero comentaros es que tenemos que plantearnos que nunca ha habido tantas oportunidades como ahora para trabajar con los medios y para aprovecharnos de ese gran bagaje cultural que tenemos a nuestra disposición. Y en ese sentido, acordaros que hemos empezado diciendo, preguntemos a cada estudiante quién es él desde un punto de vista comunicativo. En nuestra facultad, en la rama concreta de Publicidad y Relaciones Públicas, empezamos planteándoles a los estudiantes a cuántos profesores recordáis en vuestra historia académica. Son raros los que dicen 2, 3 nombres, a veces dicen esos nombres en negativo,
a veces lo que plantean es el terror o la frustración que tuvieron con profesores que en lugar de estimularles a la creatividad, les decían, como comentaba antes, lo que hacían mal. Desde que Howard Gardner en los años 80 planteó las inteligencias múltiples y descubrió que lo que antes se llamaban talentos son inteligencias, podemos hacernos una idea de que lo que tenemos que promover en las personas es precisamente dónde se sienten fuertes, dónde son sólidas, y cómo tenemos que reforzar que si alguien coge el lápiz al revés y no es capaz de hacer un dibujo, siempre existirá la fotografía, siempre existirá su capacidad oral o la capacidad de expresarse en medios escritos. Y lo importante es que, de alguna manera, por una parte, planteemos la reflexión sobre nuestra propia historia, existen las bitácoras personales, planteemos la necesidad de que todo el mundo cree. En nuestra facultad planteamos que cualquier alumno de primero tiene que acabar haciendo una producción propia y personal, y planteemos también de que todos los medios son íntegramente explotables. En España hablamos del cerdo, del que nada se desaprovecha. Pues bien, deberíamos tomar ese concepto de la comunicación desde esa perspectiva. Estamos analizando los medios como el cerdo del que nada se desaprovecha. Si no somos capaces de sacar esa memoria histórica para denunciar a los incumplidores, a la gente corrupta, a los corruptores y a los corrompidos, difícilmente vamos a aprovechar en profundidad todo eso, ¿no? Y por otra parte, tenemos teóricos que nos siguen dando la razón. En los años 80, la inteligencia emocional descubrió que antes que enseñar contenidos conceptuales en materias concretas y con la parcelación de las diferentes asignaturas, debíamos sentir que no desarrollar la inteligencia emocional de las personas nos puede llevar a que existan, me quedan 3 minutos, a que existan, por ejemplo, personas que son jueces que se saben toda la legislación existente, pero que luego de repente dictan sentencias injustas o dejan libre al maltratador, del que existen claras pruebas, de haber estado hundiendo la vida a una mujer durante toda su vida o a muchas mujeres. O existen incompetentes desde un punto de vista de la emocionalidad. Csikszentmihalyi y el propio Kevin Gardner también nos plantea, Ken Robinson, perdón, nos plantea dos conceptos fundamentales y básicos. El elemento, tenemos que descubrir y ayudar a descubrir a cada persona su elemento en la vida, y por otra parte el concepto de fluir. Cuando, concentrados en algo que nos apasiona, somos capaces de olvidar todo y de fluir, ¿no? Una de las cosas que hizo Csikszentmihalyi en su libro Creatividad es recoger la experiencia de premios Nobel, de grandes empresarios, y todos decían lo mismo: ni el poder, ni el prestigio, ni el dinero, lo que nos mueve es otros valores, lo que nos mueve es la necesidad de encontrar ese fluir. Seamos maquiavélicos, maquiavelianos mejor, sabéis que existen esos dos conceptos. El maquiavélico es el político sin escrúpulos, el maquiaveliano sería aquel que busca el superobjetivo en su vida, con bienes para la sociedad, con una búsqueda del bien común, para hacer hablar a nuestros estudiantes, para que descubran su propia vida, para que descubran en qué son competentes, para que descubran su creatividad, y si hacemos todo eso, podrá haber desarrollo y cambio social. Pero no podemos estar hablando de conceptos políticos o volver a Derrida y a Foucault si no somos capaces de hablar en román paladino a las personas, llegar a cada una de las personas, para que consigamos transformar desde la individualidad lo que es el concepto de ética, el concepto de transformación, y de una vez seamos optimistas. Tenemos todas las condiciones para transformar la sociedad. No podemos seguir dando ese mensaje pesimista de que siempre repetimos lo mismo. Quienes llevamos trabajando en la educomunicación 30 o 40 años, no nos importa excesivamente que parezca que haya gente que descubre el Mediterráneo, que nunca cita los clásicos, que se siente representante ante Europa o ante el mundo y que vuelve a ocultar la necesidad de descubrir a esos autores clásicos, que son Mario Kaplún, que es Paulo Freire, que es Luis Ramiro Beltrán, que son personas que siguen dando el callo y trabajando, muchas de ellas y otras que ya han muerto, pero han dejado su testimonio. Hay más oportunidades que nunca para transformar la sociedad, pero debemos ser absolutamente críticos, empezando por nuestro propio testimonio personal, por nuestra ética, por nuestra estética y por nuestro concepto de la política, que debe ser un concepto con mayúsculas, y no autocomplacernos y seguir reforzando nuestros respectivos egos. Hay que romper
no solo teniendo la coartada de un grupo que parece que transforma y lleva el espíritu del 15M, sino siendo absolutamente coherentes para existir, porque existir es pensar y pensar es comprometerse. Y decía Bergamín, vive como piensas para no tener que pensar como vives. Gracias. Muchas gracias, Agustín, por esa mirada a la educomunicación, por ceñirte al tiempo y porque los dos conocemos a un decano que es capaz de rapear delante de sus alumnos. Pocos decanos son capaces de hacer algo similar. Damos la palabra a Javier Herro. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Pues la verdad es que después de escuchar a Agustín, cualquier cosa que diga yo va a sonar a tontería y seguramente lo será, así que de entrada voy a soltar una pregunta que no tenía prevista. Yo solo tengo dudas, así que solo voy a soltar preguntas, que no se espere más. Pero creo que tiene que ver con lo que se ha debatido en las ponencias anteriores y también siguiendo humildemente a lo que en la línea que dice Agustín, que yo me limito a malinterpretarlo y a imitarlo y a copiarlo y a plagiarlo todo lo que puedo. Bueno, la pregunta inicial tiene que ver con otro maestro, igual que Agustín, que está sentado allá, y que es Omar Rincón. Yo hace años que le oí a Omar Rincón una frase que nos desdibujó a todos un día, cuando comenzó hablando de la telebasura y dijo lo siguiente: ¿cómo no vamos a tener telebasura? ¿Alguien se ha puesto a pensar lo difícil que es no tener telebasura en una sociedad que tiene contratos basura, relaciones vecinales basura, relaciones afectivas, a veces basura, relaciones vitales, a veces basura, y hasta relaciones mortíferas, basura, escondiendo que se muere y escondiendo los cementerios y los tanatorios? Entonces, es bastante normal que tengamos una telebasura y que lo asumamos naturalmente, ¿no? Esto, a Omar, que le encanta provocar, tiene que ver con una pregunta que nos hacíamos viniendo en el coche desde Pamplona, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener después de las elecciones? De estas elecciones y de las siguientes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Comunicativamente hablando, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Más polaridad o más pluralidad? ¿Qué vamos a tener? Yo no sé, pregunto. Luego, por favor, contestéis, porque yo no quiero irme sin tener alguna respuesta. ¿Vamos a tener una sociedad ingobernable o es que afortunadamente ya tenemos esa sociedad y vamos a tener un fiel reflejo? ¿Sí? Bueno, pues a la luz de esta pregunta, yo solo quiero decir 4 ideas. La primera, parto de la idea y de la hipótesis, que creo que partimos todos, de que las organizaciones sociales son especiales. Sí, son especiales. Son especiales porque, como bien se ha dicho aquí mucho mejor que yo, es mucho menos importante lo material que se juega, los intereses materiales que persigue un grupo o una asociación, que todo el entramado simbólico, ¿sí? Y de ahí vienen 2 cosas fundamentales. Es que su altísimo poder comunicador y educador. Para decirlo en 2 palabras de otra persona que admiro muchísimo y que no está aquí, que es Chimo García Roca, las organizaciones sociales son organizaciones de una altísima, de una intensísima relación social. ¿Sí? Pues mucho más que otras. Ahora la cuestión ver es qué organizaciones no son sociales. Eso ya no tengo ni idea. Pero en todo caso sí. Tenemos un mayor entramado social. Hasta aquí, y por lo tanto un mayor peso comunicador y educador, y es donde yo no acabo de distinguir, bueno, sí distinguir, pero no quiero distinguir mucho dónde comienza la comunicación y dónde comienza la educación, porque cada vez me aclaro menos. ¿Sí? Bien, aclarado este punto, me entran 3 dudas y 3 problemas que tienen que ver con lo que estamos viendo políticamente, con esto que se llaman los partidos emergentes, los partidos decadentes, los tradicionales, los no sé qué. Bien. ¿Qué está pasando con la comunicación de estos movimientos?
¿Qué está pasando con la comunicación de las organizaciones sociales? Os lo voy a decir también con otra pregunta. ¿Hasta qué punto, y esto tiene que ver con la universidad y con nosotros, podemos ser comunicativos? Apuro un poco más. ¿Hasta qué punto nos podemos permitir el lujo de ser abiertamente comunicativos? O si se quiere, no estratégicos. O si se quiere, no tácticos. Es que no lo tengo nada claro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora digo porque yo creo que me va a sobrar tiempo para que luego pueda volver a ver otra vez a Agustín y así aprendemos. Primer punto, primera duda que tengo. ¿Cómo podemos jugar y equilibrar la fortaleza y la fragilidad que nos da la comunicación? Porque la comunicación nos hace débiles. No, débiles no. Nos hace frágiles. Cuando nos comunicamos es cuando lloramos, cuando nos ponemos tiernos, nos hacemos débiles. La comunicación es un problema de afectos y defectos. A corto plazo nos hace débiles. Ser comunicativamente transparente a corto plazo nos genera un problema. No nos engañemos. ¿Sí o no? Lo primero que va a mostrar es que hay tensiones. Y como tenemos el concepto metido en la cabeza de que la tensión es negativo, porque el conflicto es negativo, porque la polaridad es negativa, porque la pluralidad es negativa, viva el consenso, y de ahí estamos a un pasito del rodillo, me pregunto, entonces nos hace débiles. ¿Sí? Y claro, cuando nos hace débiles dice, estos son más... Agustín ha sacado el caso de Podemos, ya que lo ha sacado, pues yo lo continúo, solo por eso, la culpa es de él. ¿Sí? No me corto un pelo y que me perdone la Jaume primero por decir que los pelitos de Podemos se han presentado como vigas. Se han hecho analogías y comparaciones que, a ver, todos sabemos lo que es un contrato de investigación en la universidad, ¿verdad? Todos lo sufrimos. Y todos sabemos lo que es la Universidad Española. Todas con problemas, menos esta, claro. Bien, pero el resto todas con problemas, ¿sí? Comparar un contrato de investigación con las barbaridades de señores que ha citado Agustín, yo no. Por favor, seamos serios. ¿De acuerdo? Pero, ¿hasta qué punto? ¿Cómo equilibramos esa fortaleza con esa fragilidad? Porque cuando nos comunicamos, como encima la sociedad, que nos toca a todas, pero es hipercompleja, cuando nos comunicamos exactamente igual que pasa con los alumnos y las alumnas, lo primero que hacemos es ¿lo qué? Aumentar el mapa de la incertidumbre. Y dice, a ver, el profe, ¿qué se espera del profe? Que dé recetas y viene y dice, este tío, ¿qué es algo? Pues, lo poco que tenía seguro en la cabeza ya me lo ha hecho bailar. ¿Sí o no? Encima, ¿qué queremos todos en una sociedad así? Certidumbres. Certidumbres. Entonces, el primer efecto es aumentar el mapa de la incertidumbre. Y de claro, ¿quién va a votar a gente que duda de sí misma? Me gustaría saber quién estudia sociología. Una disciplina que duda de sí misma por principio, ¿verdad? ¿Quién se va a fiar de un sociólogo o una socióloga, por favor? Yo vengo del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. ¿Se ve? El asunto es que es posible que esto, como en el amor, cuando el amor dura un poco, a medio y largo plazo nos haga más fuerte, pero hay que aguantar ese medio plazo. Y no tenemos ninguna garantía que vayamos a aguantar. ¿Sí? Bien, he dejado la primera pregunta. Voy con la segunda. ¿Cómo evitar desde los movimientos sociales y de las instituciones sociales la disolución de la comunicación en la educación? Porque seguimos sin saber qué es la comunicación dentro de la educación. Agustín lo sabe y lleva 20 años o 30 machacando y hasta le hacen caso porque es un genio muy brillante y además un tipo muy divertido. ¿Sí? Pero a los que no tenemos esa suerte de ser tan jóvenes como Agustín y tenemos problemas para rapear, por lo menos estando serenos, ¿qué es lo que nos pasa? Que se sigue disolviendo la comunicación en la educación.
¿Sí? Igual que se sigue disolviendo, y dale, porque donde nos sentimos seguros, la educación, todo el universo educativo en la educación formal. Ya está, ahí es donde sabemos trabajar. ¿Y qué seguimos interpretando? Que esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con más computadoras y más profesores que sepan manejar programas, y no con el proceso comunicativo que está por debajo del profesor que maneja eso. Es decir, nos apoyamos en el PowerPoint para soltar el rollito pipi, pipi. ¿De acuerdo? Y a eso le llamamos comunicación e educación. ¿Me estoy pasando, Monse? No, vale. Última pregunta, última duda sobre las organizaciones sociales. ¿Cómo construir de verdad, cómo creernos una comunicación que no se agote en el discurso? Que no se agote en el discurso. Que no se agote en el discurso. Porque resulta que es como en el discurso nos movemos bien, podemos analizar el discurso y vamos a destrozar. Mira, aquí hay los símbolos y esto y no sé qué. Pero la estructura, cuidadín, no la tocamos. Estoy autocriticando a las organizaciones sociales. ¿Se ve? Esta crisis de la cooperación, este desastre que ha hecho el gobierno español con la cooperación española, reducirla a mínimos y no sé qué, ha mostrado casos sangrantes de organizaciones sociales que se han sentido y han vivido, y no me corto un pelo de decirlo, han tomado actitudes neoliberales desde posturas de izquierdas. O sea, tenemos un discurso de superizquierda, supercomunicativo, pero llega la hora de echar a la gente y hacemos un ERE puro y duro. ¿Qué es lo que pasaba? Que nos manejábamos perfectamente a nivel de discurso. Pero cuando hay que cambiar las estructuras, cuando hablamos realmente de cultura, de actitudes, de patronatos, de fundaciones y de asociaciones, pelín de problemas. ¿De acuerdo? ¿Me quedan 5 minutos? 2. Pues solo necesito 1. Sí, solo necesito 1, es verdad. Porque aquí me entra la duda final que yo tengo, es si realmente somos capaces de ponernos a comunicarnos abiertamente como organizaciones sociales. Si sabemos, si somos capaces de asumir la disonancia y la pluralidad como necesidad. Si en lugar de ser vendedores de productos, como decía Agustín, vamos a ser vendedores de comunicación o no. Si realmente nos gusta que nos levanten la mano para decir, oiga, usted se ha equivocado, qué bien, aprendamos. ¿Sí? Si estamos preparados como organizaciones sociales de olvidarnos de nuestras predilecciones y enfrentarnos de lleno y así, de frente, con la indeterminación democrática de la comunicación y de la transformación social. Si estamos dispuestos a sentarnos para decir, esta gente no va a ir donde nosotros queremos, donde nosotros prefijamos que no nos siguen, qué bien, van a ir donde les dé la gana, porque el proceso de comunicación tiene su propia dinámica, si lo entendemos de una manera abierta y democrática. Y no estoy seguro que seamos capaces como organizaciones sociales, porque a lo mejor llevamos demasiado tiempo trabajando con ese lenguaje necesario y no nos falta ese lenguaje necesario que se hablaba en las intervenciones de antes. Así que no tengo más que dudas. Tenías carrete, Javier, tenías carrete. Bueno, pasamos la palabra a Manuel Chaparro. Adelante. Hola. Tres cuestiones previas antes de empezar. Una, recogiendo tu penúltima pregunta, te pongo un ejemplo de las contradicciones de estas organizaciones sociales, activismo, desde, no sé si es de posicionamientos inocentes, interesados o de qué, que cada uno defina. Cuando hemos hablado de los planes de la cooperación española, durante la última etapa del gobierno Zapatero hubo una transformación porque se consiguió que el eje comunicación estuviera presente en las políticas de cooperación. Ya no le voy a poner el calificativo de la cooperación, pero estaba presente, me refiero a lo del desarrollo. Y este eje y este plan director de cooperación se trasladaba a las diferentes comunidades autónomas, de manera que se replicaban para tratar de coordinar la acción. La llegada de este incalificable último gobierno destruyó la iniciativa que se había puesto en marcha con errores, y cuando este plan director que elimina el eje comunicación en los planes de cooperación se traslada a las comunidades autónomas.
Y llegamos a encontrarnos hasta en una comunidad autónoma como la andaluza, donde un gobierno de izquierda, con Izquierda Unida, PSOE, y con Izquierda Unida al mando de la Agencia de Cooperación Andaluza, pues decide copiar el plan director de la ECI y eliminar el eje comunicación como un eje transversal de la acción de la cooperación. Esto es alucinante. Y cuando quienes estamos en comunicación levantamos la voz, hacemos un escrito tratando de denunciar el terrible error que esto significa, el conjunto de las ONG presentes en lo que se había constituido como foro de comunicación, ciudadanía, pues dicen que no tenemos razón. ¿Qué contradicción tan grande es esta? ¿Cómo la comunicación no va a estar al lado del género, de la infancia, de la desigualdad? ¿Cómo vamos a facilitar el empoderamiento de la ciudadanía sin facilitar las herramientas de comunicación a quienes pretendemos salvar? Que esa es la otra gran ironía, ¿no? Ese es el primer apunte. El segundo, Luisa, muchas gracias por todo lo que has montado. Quienes alguna vez nos ha tocado hacer cosas como esta, pues sabemos lo que significa. Y solamente que espero que en el pack que no he recogido la bolsita todavía me lo guardes, porque espero que esté dentro de la crema solar por este sol bendito que nos está dando. Me tiene achicharrado. Y sobre todo con la falta de azotea, pues más todavía. Vale. No eres el único. No soy el único, bueno, pues crema solar. El tercer apunte será que, a ver si me da tiempo, es lo que quiero. Ahí se ha puesto dos cosas. Uno es esto, que tiene que ver con mi grupo de investigación, y claro, es que el activismo académico también hay que llevarlo a ver cómo uno investiga para hacer incidencia social, ¿no? Entonces, como ha dicho antes Víctor, desde hace 30 años estamos trabajando en este proyecto de comunicación que empezó como un proyecto de comunicación pública y que hoy es un proyecto de comunicación pública y ciudadana. O sea, tenemos radios públicas locales, participativas, y tenemos radios comunitarias que están integrados en el conjunto de más de 100 medios que ahí tenéis marcados, ¿no? Claro, a lo largo de este tiempo pues hemos tratado de construir una nueva narrativa de intervención social, una nueva narrativa que significa pues un nuevo lenguaje para no cometer los mismos tropiezos con el que la mayoría de los medios de comunicación nos cuentan diariamente la realidad, con una palabrería indigna y una palabrería hecha para gente cada vez más estúpida, ¿no? Que la estupidización de la sociedad tiene que ver con estos mensajes. Y a partir de aquí, bueno, ahí podéis bichear toda la página web, son más de 100 medios. Como os he dicho, tenemos nuestro portal de noticias, se pueden recuperar los podcasts, atendemos mucho el diálogo con las organizaciones ciudadanas y con un mapa de fuentes propias en el que toda aquella fuente que ya esté citada por otros medios, esté presente en otros medios, ya no nos sirve, tenemos que seguir explorando nuevas fuentes, tenemos que poner en valor el territorio del que provienen estas fuentes, que es este territorio de Andalucía en este caso, en un trabajo junto con muchas otras organizaciones de América Latina en la que hemos bebido para ir construyendo como yo digo, este cante de vuelta, ¿no? Esta retroalimentación permanente. Y en segundo, pues cuando uno ve que esto a veces no funciona, o que cuando te pones delante del gobierno para decirle, oye, aquí hay que hacer algo, o sea, no puede ser que la ciudadanía sea la responsable de poner en marcha políticas públicas, que me parece muy bien, pero si la política pública que la ciudadanía voluntariamente ha puesto en marcha funciona, a partir de ahí ayuda, porque tú eres una inutilidad al lado de esto, ¿no? Como no se convencía, pues en el grupo de investigación nos propusimos detectar los errores que había en estos medios con los que veníamos trabajando y lo que queríamos era que cuando se decían que estos medios no son rentables socialmente, que es la primera acusación, esto no es rentable socialmente, en esta época de crisis más vale que dediquemos recursos a salvar otras situaciones que sí, que son dramáticas, pero sin el poder de la palabra, más dramatismo se añade y más silencio existe todavía y más se invisibilizan los problemas. Entonces nos propusimos crear un termómetro de la rentabilidad social. Esto, quienes procedan del campo económico, pues han triunfado, ¿no? Porque la economía pertenece a las ciencias sociales y, sin embargo, han llegado a crear indicadores matemáticos cuasi perfectos que todo el mundo reconoce. La economía te dice el IPC ha subido y nadie discute. 2 y 2 son 4, el IPC ha subido. La bolsa baja y todo el mundo se deprime, aunque la mayoría, no creo que aquí haya nadie que invierta en bolsa y no sé por qué nos deprimimos si no jugamos a la bolsa.
La bolsa sube, todo el mundo contento, pero mi bolsillo sigue estando igual, pero la economía te da estos valores. El Producto Industrial Bruto es de $4.000, pero yo no tengo $4.000 o 4.000 euros en mi bolsillo. Pero la economía ha conseguido esto. ¿Por qué en otras ramas de las ciencias sociales no hemos sido capaces de crear indicadores que midan la efectividad y lo que conseguimos y la rentabilidad social que estamos produciendo a través de políticas ciudadanas que construimos como actores sociales? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? En definitiva, lo podéis bichear ahí, en esta primera parte, pero si os vais aquí, creamos este indicador. Bueno, en el mapa que veis aquí, mal, porque es parte de una noticia, lo que veis son puntos verdes, amarillos, rojos y azules y tal. Los verdes son de un conjunto de 380 licencias que había en Andalucía, los únicos que estaban funcionando. Los rojos eran casos de emisoras públicas que habían sido privatizadas fraudulentamente, con las cuales la administración ni intervenía, les dejaba, o sea, es tremendo. Las amarillas eran emisoras que ya habían cerrado por circunstancias económicas, la mayoría, políticas, y que a nadie le importaba que hubieran cerrado. Y las azules, las celestitas claras, son las emisoras, los ayuntamientos, municipios y colectivos sociales que a través de los ayuntamientos habían pedido licencia, pero que no habían encontrado oportunidad económica para ponerlas en marcha. Tienes la licencia. A todos los efectos, la comunidad autónoma decía que había 380 concesiones, pero solamente funcionaban 116 emisoras en la legalidad y casi una treintena en situación de malversación y de prevaricación, claro, sin que se interviniera. Para poner en validez lo que hacían las verdes, dijimos, oye, pero vamos a ver, esto de las verdes... Estamos haciéndolo también con las televisiones, con las radios comerciales y tal, pero lo más avanzado es con las radios públicas, locales y comunitarias. Pero, oye, todo lo que esté en verde que funciona, ¿significa que está bien? No, significa que está abierta. ¿Esta inversión pública aporta rentabilidad social? Sí, no, ¿cómo la medimos? De manera que ahora alguien se va aquí al Google, a este mapa que hemos creado, y te salen los datos de la emisora, la ficha, y te salen los capítulos, diferentes capítulos que se han auditado, de manera, aquí pone ampliar, a ver si no me falla, de manera que cada emisora, volver a la página anterior, no sé por qué se ha complicado esto, de manera que cada emisora sabe dónde están sus déficits y cómo intervenir. Claro, esto que puede ser un castigo, porque la mayoría de las emisoras tienen déficits en sus diferentes capítulos, nosotros lo hemos convertido, como decía Agustín, no en el lápiz rojo, sino en el lápiz verde. Es decir, administración, esto lo que hay que hacer es mejorarlo. Entonces, a partir de ahí, creamos este ranking y nos propusimos que se creara una línea de incentivos económicos para toda aquella emisora que se comprometiera a mejorar algún aspecto de este indicador. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que acostumbrados a que la administración autonómica siempre nos hiciera el feo, pues en este caso nos dijera sí. Creamos una línea presupuestaria de 540.000 euros para incentivo de la mejora de estas emisoras. Toda aquella que se presente y se comprometa a tener en cuenta sus indicadores va a recibir una aportación económica entre los 20.000 y los 6.000 euros. Bueno, no es mucho, pero para muchas emisoras es algo importante que le permite renovar o contratar a algún miembro para reforzar su equipo, ¿no? Esto es lo que llamamos incidencia social y es lo que tratamos de hacer, tanto desde la asociación como desde mi trabajo en la universidad. Ahora bien, en la segunda parte, luego si queréis hablamos un poco más de esto, por ahí tengo un libro que he traído donde hemos publicado esta experiencia del que antes hablaba Víctor, en el que también participa él y otros colegas. La memoria es importante. Yo creo que a nadie se le escapa que sin memoria no podemos vivir. Pero la memoria es importante fundamentalmente para reconocer que con los mimbres del pasado no podemos seguir construyendo este presente. Tenemos que revisar las cosas, esta memoria de dónde vienen estos fallos sistémicos que hoy estamos observando. Hagamos un análisis. Digo esto porque yo me manifiesto completamente contrario a toda esta terminología fabricada por el mercado y que seguimos utilizando desde el buenismo sin analizarla convenientemente, llámese desarrollo o llámese cambio social.
Si uno analiza cuándo se crea esto, bueno, la evolución de la humanidad ha ido entre dominados y abducidos a lo largo de la historia, pero ha llegado un momento en el que empezó la deriva total y absoluta, ¿no? Y es en la dictadura del racionalismo, del pensamiento racionalista, ¿no? Yo pienso, luego existo, y lo que no piensa no existe. Con lo cual empezamos un desenganche de la naturaleza, importante. Y hoy hablamos de cambio climático, si esto no tiene algo que ver. El pensamiento es poder, claro que es poder, por eso estamos aquí. Pero ¿quién se queda esta capacidad de poder? Se lo queda el Estado, se lo quedan las empresas. Y a nosotros nos dan la posibilidad de conducirnos hacia el reducto al que a ellos les interesa. Y a partir de ahí se han ido creando continuos imaginarios, entre ellos este del desarrollo, que no conseguimos rematar de ninguna de las maneras, y que es un engaño y que es una estafa. No voy a entrar en mucho debate, yo espero que el compañero Omar, con quien me siento tan identificado en la presentación del libro mañana, podamos explorar un poco más este discurso, porque para mí, a lo que hemos llegado es a una distopía del desarrollo. El desarrollo no es una utopía, el desarrollo ha creado esta distopía en la que vivimos, esta distopía que no genera ilusiones, que no genera expectativas, y en el que cualquier reto ya sabemos que está llamado al fracaso. Y por eso nos hacemos estas preguntas permanentes. O rompemos con este imaginario y empezamos a demolerlo y recuperar la verdadera memoria, o estaremos aquí en una trampa permanente. En definitiva, a lo mejor, por ejemplo, cuando digo esto de romper los imaginarios, es como cómo construir una nueva narrativa que no sea tan excluyente ni tan aberrante como la que utilizamos. Permanentemente la palabra desarrollo, la palabra sostenible, aparece en el lenguaje sin que de verdad analicemos las consecuencias de esto. Tan estúpido como aquel ejemplo que alguien nos ponía del occidental que llega a la selva y regalas aquellos machetes, ¿no?, a los pobres indígenas, porque ven la dificultad que tienen pues, para cortar leña, etcétera. Y al cabo del año vuelven y dicen, ¿qué tal con los machetes? Pues estupendamente, ¿no? Porque lo que antes tardábamos 4 horas, ahora lo hacemos en 1 hora. ¡Ah, qué bien! ¿Y a qué dedican las otras 3 horas? Pues a bañarnos más en el río, a jugar más con los niños, a reírnos más y a dormir. Y el occidental, lógicamente, se quedó escandalizado. Porque la lógica nuestra diría esas 3 horas las voy a emplear en cortar más leña todavía. Y no conseguimos enganchar otra vez con la naturaleza y estamos completamente. Yo creo que cuando hablamos de deshumanización, tendríamos que empezar a hablar de que esta sociedad se ha desanimalizado. Y tenemos que volver a recuperar nuestra esencia animal para volver a conectarnos con la naturaleza. Hay una idea muy bonita de John Gray en su libro El silencio de los animales, en el que dice que nosotros como animales hemos perdido la capacidad de contemplación. No nos dedicamos a contemplar. Contemplar es ya no que sea un lujo, es que es una estupidez porque tenemos que estar produciendo permanentemente. Y hemos pactado que determinadas horas al día, determinados días de la semana, pues sí podemos hacer algo más de contemplación, normalmente viendo la caja tonta de las 1000 y pico de líneas ahora. Claro, esto no nos vuelve a resintonizarnos con la naturaleza. Y cuando hoy planteamos cómo construir una nueva sociedad, volvemos a decir, no, hagamos otro desarrollo, pero ¿cómo otro? Si eso ya lo está diciendo el mercado, y nos plantean el desarrollo verde, nos plantean el desarrollo sostenible, nos plantean todo tipo de camuflaje para distraernos en estas envolventes. La semana pasada, creo que hablando en Málaga con Lidia Ucher, o en un debate ahí que medio teníamos, yo le decía, para mí no es el comunicambio, para mí es el comunicambia, porque esto es un acto individual. O empezamos a reconocer cuánto de error hacemos en el día a día y qué propósito tenemos, o esto, por más que debatamos, por más que nos reunamos, por más que nos achicharremos con estas lámparas solares, no conseguiremos transformarlo, no cambiarlo, sino transformarlo. Yo siempre lo digo, el simple gesto de tener esta botella aquí es una aberración. Esto nos desanimaliza, porque no nos conecta con la naturaleza. Que el 60% del agua potable del mundo esté ya embalsada, esto empobrece la naturaleza, las especies de las que vivimos y la diversidad. Y no somos conscientes, y estamos haciendo un congreso en el que nos comemos el tarro para ver cómo transformamos y cómo cambiamos, y seguimos directamente haciendo ya uno, ¿no? Seguimos haciendo cosas completamente estúpidas que ningún animal hace.
O sea, recuperemos nuestras esencias, enganchémonos y busquemos de qué manera denunciar esta realidad, de qué manera construir narratividad que no hable de pobres sino empobrecidos, que no hable de desarrollo sino de empoderamiento de la ciudadanía, que no hable de cambio social sino de transformaciones y de gobernanza, que hablemos de cómo podemos utilizar las herramientas de comunicación para conquista de gobiernos individuales para que las conquistas sean colectivas. Porque el que no sea capaz de gobernar su destino y cada vez tenemos menos posibilidad de gobernar nuestro destino, no va a poder luego contribuir a que el grupo se gobierne, a que la región se gobierne, a que un país se gobierne. Esto, lejos de lo que sea el buen vivir, los pueblos andinos masónicos lo conocen mucho mejor. Luego sus gobiernos puede que los traicionen, como viene ocurriendo últimamente por desgracia, pero ellos sí lo saben. Y sí saben que la vida, que aquí no hemos venido a trabajar. No hemos venido a trabajar, que aquí hemos venido a disfrutar y que nos han engañado. Y que lo de Adán y Eva es un invento bíblico que ya es muy antiguo, a ver si lo descartamos. Y yo, como decía el Silvio Roquero, como dice, la canción decía, hemos de ganar el pan con el propio sudor. Menos mal que aquí en Sevilla, con tanto calor, sudo aunque no haga nada. Pues yo reivindico eso. Bueno, muy Gracias. Bien. Como quiera, Monse. Damos la palabra ahora a Monse Santolino, que va a utilizar un PowerPoint. Vamos a la pantalla completa aquí. Bien. ¿No os imagináis qué difícil poner un PowerPoint después de oír al Javier Erro decir lo que ha dicho los PowerPoints, que tiene razón, y además, o sea, después de oír las críticas y hablar como plataforma de ONGs, después de oír las críticas a las ONGs y las organizaciones? Bueno, voy a ver si puedo pasar un PowerPoint sin que parezca que es un PowerPoint para no quedar como la de los PowerPoints, ¿vale? O sea, en realidad es un PDF, ¿vale? En realidad es un PDF. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, yo intentaré hablaros de esto, que ya veis que es como... hasta este momento habéis escuchado a algunos de los que han sido históricamente mis gurús, que obviamente lo han sido por eso, porque son capaces de hablar sin ningún guión previo, durante un montón de rato, y además, sobre todo, son sugerentes en los planteamientos que hacen comunicativamente, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, han sido mis gurús. Además, ahora hacen fotos mientras hablas, lo han incorporado, o sea, se han convertido, realmente también lo son por eso, porque a pesar de ese bagaje académico y de ese fondo académico, han sido capaces de incorporar con naturalidad las nuevas tecnologías y todos los cambios que hemos tenido después. Entonces, ahora bajamos a la realidad, ¿vale? O sea, mi papel, en cualquier caso, lo que yo os puedo aportar es desde la realidad de las ONGs, desde la realidad de las organizaciones sociales, cómo hemos intentado, o cómo se ha, igual que él comentaba antes, las propias organizaciones en un momento determinado son las que prescinden de la comunicación para el desarrollo en un plan director. Bien, sí, realmente ha sido así, pero entre otras cosas porque efectivamente de partida el tercer sector y las organizaciones, las ONGs y las organizaciones sociales han malentendido la comunicación durante muchos años, también las ONGs de desarrollo, y por eso precisamente las propias ONGs de desarrollo no han entendido lo que era la comunicación para el desarrollo, ¿vale? Durante muchos años hemos estado trabajando por el reconocimiento de la comunicación para el desarrollo. Lo que yo intentaré explicaros ahora es cómo, paralelamente a que digamos, hemos perdido en el reconocimiento de la comunicación del desarrollo o en que el propio sector incorporara eso, al mismo tiempo se ha dado todo un proceso paralelo en el cual los mismos que hemos trabajado y las mismas que hemos trabajado para ese reconocimiento, justamente en este momento histórico, casi que estamos contentos de que eso haya sucedido, porque eso hubiera supuesto esclerotizar precisamente una parte de lo que significa la comunicación para el desarrollo. Y lo que hemos intentado... Ay, vale, perdón. ¿Dónde está la pantalla completa?
no estoy capaz de... Aquí, espera, aquí no. Sí. Entonces, bueno, básicamente hemos trabajado en esta línea, ¿no? De si las ONGs durante mucho tiempo no entendieron lo que era la comunicación, era porque estaban trabajando la comunicación como estrictamente como una herramienta, no entendían que formaba parte de su misión como misión, ¿vale? Entonces, paralelamente y en el marco de Comunicambio, en el marco de todo un proceso de reflexión y análisis del cual vosotros formáis parte, hemos intentado aterrizar eso desde las propias organizaciones sociales en algo que le hemos dado en llamar comunicación asociativa para el cambio social, o sea, incorporar eso dentro de la propia lógica de las organizaciones y no como un discurso ajeno, y entendemos que esta es la manera realmente como eso puede incorporarse a la propia lógica de las organizaciones. En mi caso represento aquí, hoy en esta mesa represento a la FEDEPUNCAT, que es la Federación Catalana de ONGs, que ahora le hemos cambiado el nombre y recientemente le llamamos Organizaciones para la Justicia Global, pero también a un proyecto que ahora mismo yo estoy gestionando, que es el Deaf Reporter Network, que es un proyecto europeo y que pretende formar una red de periodistas y profesionales de la comunicación para el desarrollo. Este proyecto, que es el final de todo un largo proceso que intentaré explicar, se ha convertido en una de esas brechas que hemos abierto, uno de esos espacios para trabajar con lógicas y de comunicación para el desarrollo, de comunicación para el cambio social, pero desde dentro del propio sector. Entonces, obviamente, las ONGs, particularmente, no las ONGs, sino las ONGs de desarrollo, han jugado un papel importante en la apropiación, en la extensión del concepto de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, por dos razones. Primero, porque por su relevancia social durante mucho tiempo se han convertido en modelo para todo el tercer sector. La manera de gestionar la comunicación de las ONGs se ha exportado a ONGs de medio ambiente, a ONGs de carácter social, ha sido un modelo precisamente porque hacían una inversión comunicativa que se traducía en una relevancia social que el resto de organizaciones han pretendido copiar, pero además también con el dinero de la cooperación para el desarrollo se ha hecho mucho trabajo de reflexión y análisis sobre la propia comunicación. De hecho, los propios foros Educación, Comunicación, Ciudadanía venían de una inquietud y venían de intentar generar esos espacios de reflexión y debate desde el propio sector, desde la propia comunicación asociativa. Entonces, solo a modo de rápido relato, la propia historia de las ONGs o la propia evolución de las ONGs un poco nos marca también después cómo hemos conseguido darle un poco la vuelta, o por lo menos lo estamos intentando. Obviamente primero hay una primera fase de crecimiento del sector después del mítico 07, ese 07 que solo conocemos los más viejos, porque ya le damos clase a gente que nació en 1994, que no tiene ni idea de lo que es el 07, ni de lo que son las acampadas, ni lo que fue la movilización que supuso, esa primera movilización social que supuso que se generara todo un sector, ¿no?, de trabajo, de debate, de técnico también. Esa primera fase de crecimiento fue una fase que, si podemos destacarla por algo en sentido comunicativo, es con unas palabras del señor Erro, en las cuales las organizaciones comunicativamente se caracterizaban por su autismo técnico y gestor, o sea, no nos comunicábamos hacia afuera, excepto para pedir dinero con campañas de marketing, sino que realmente solo nos gestionamos y crecimos durante mucho tiempo hablándole exclusivamente a la administración. Después de eso, de esa primera fase de crecimiento, obviamente los propios profesionales del sector, las propias contradicciones que eso generaba dentro del propio sector, entramos en una crisis de modelo organizativo y de legitimidad. Sí, realmente, aunque hubo algunos casos famosos, Intervidas, etcétera, que nos supusieron una crítica muy fuerte desde fuera, sí que hubo una fase en la cual el propio sector entraba en muchas contradicciones internas sobre cómo se estaban gestionando algunas cosas, y ahí, justamente, en esa época, es cuando desde Pamplona se inventan esto de los foros Comunicación, Educación, Ciudadanía, justamente en esos primeros años en los cuales el propio sector empieza
a cuestionarse una serie de cosas, y son años también de fuertes tensiones con los movimientos sociales. Entonces, ese momento además termina en el cual estamos a partir del 2008 y hasta el día de hoy. La crisis económica marca absolutamente el sector, o sea, la crisis del desarrollo tiene mucho de crisis económica, aunque tiene mucho de crisis de legitimidad social también, pero mucho de crisis económica. Y sin embargo, en esos años también, aparte del propio 15M, tiene lugar, Andalucía toma precisamente el relevo y se producen los foros andaluces de comunicación, educación y ciudadanía del 2010 y del 2013. Quiero decir con esto que mientras todo eso estaba sucediendo, en el momento que el 15M tiene lugar, el sector se estaba preparando conceptualmente y teóricamente para poder, creo, aprovechar mejor todas las enseñanzas. Ya veo que te parece una lectura muy positiva, luego lo discutimos. Creo que ese trabajo que hicimos casi de hormiguitas durante mucho tiempo ha permitido algunos avances y, sobre todo, ha permitido que a nivel de conceptualización o de desarrollo de la propia idea de comunicación asociativa para el cambio social se haya podido avanzar más rápido, ¿vale? El 2011, justamente, aparte del 15M, se produce como una inflexión teórica en nuestro pequeño sector, aunque el libro que el propio foro edita, el de la izquierda, técnicamente se publica el 2010, pero cuando se difunde es el 2011, y además desde Reino Unido nos llega este estudio, el Finding Frames, que analiza campañas hizo una gran campaña precisamente de las organizaciones británicas, en las cuales, o sea, esos dos libros, en ese momento justo en el año del 15M, vienen a poner absolutamente en cuestión y coinciden en su crítica a un paradigma de cooperación, un paradigma de desarrollo, un paradigma comunicativo, que es justamente el legado Life, que además se menciona explícitamente de esa manera en Finding Frames, ¿no? O sea, de lo que supuso, en qué momento empezamos a pervertirnos hacia un modelo de cooperación, de desarrollo, de comunicación que retroalimentaba justamente algo que nos hacía entrar en una contradicción muy fuerte, ¿vale? Entonces, ¿qué lecturas podemos sacar de eso? Creo que este último periodo, 2011-2015, la experiencia que tenemos creo que estoy hablando como federación, pero creo que desde la coordinadora estatal hemos compartido muchas veces estas reflexiones. Esos dos estudios, el momento, todo el proceso previo de foros, todos los encuentros en los que habíamos tenido, este espacio compartido entre organizaciones, movimientos sociales, que es lo que, digamos, entra de una manera muy clara con el 2011, y la propia academia, ¿vale? La centralidad, o en primer término ya la comunicación, entra como narrativa y como discurso, y no solamente como herramienta comunicativa, ¿vale? Entonces, justamente esos libros esas obras teóricas de las que hablábamos antes, ponen el discurso y la narrativa en el centro, cuestionan muy directamente las organizaciones con eso, pero además entendiendo a las organizaciones como discurso en sí mismas. O sea, no solamente cuestionan la manera instrumental, histórica, como las organizaciones han trabajado la comunicación, sino que además la propia organización como discurso se problematiza. O sea, las organizaciones tienen que entender que un poco la gran máxima también de algunos de esta mesa, pero sobre todo de Teleuride, todo comunica. Absolutamente todo lo que hacemos en la organización, no solo lo que hace nuestro departamento de comunicación, comunica. Estamos transmitiendo mensajes permanentemente y absolutamente. Entonces, además, desde el estudio, el Finding Frames, introduce y hace un cruce teórico-conceptual muy útil entre el tema de los valores y el tema de los marcos, y hace unas correlaciones clarísimas, teóricas, entre un modelo de cooperación sobre terreno y de trabajo técnico transformador y uno transaccional o absolutamente de mantenimiento del status quo. Y se hace una correlación muy clara entre una cosa y la otra, entre un modelo de compra-venta, de norte-sur, de transferencia, de un modelo absolutamente de mantenimiento del status quo y un modelo de transformación.
y ahí podemos empezar a trabajar con esta lógica de hay modelos comunicativos, hay organizaciones que no pueden seguir trabajando su comunicación como si se tratara de empresas, y hay otras maneras, y hay otros enfoques teóricos, y hay otras tradiciones comunicativas que son más acordes a los valores de las propias organizaciones sociales. Otra de las cosas que ha ocurrido en esa línea que hablábamos antes de la comunicación para el desarrollo es que sí que es verdad que, un poco lo que os decía antes, ¿no? La comunicación para el desarrollo, habíamos trabajado mucho por meterla como eje de la cooperación, pero eso hubiera sido matarla, en realidad. Entonces nos quedamos a puntito, o sea, justamente en el momento bueno económico ya empezábamos a hacer mucha teoría, empezamos a tener encuentros, pero se quedó ahí con la crisis, no entró en los planes directores, en las nuevas lógicas técnicas. Además, los recortes económicos afectaron de una manera salvaje a los departamentos de comunicación, pero al mismo tiempo el 15M, los movimientos sociales, particularmente la paz, se convirtieron en el modelo comunicativo y un modelo válido a seguir por las propias organizaciones. Y de alguna manera la lectura podríamos decir que las propias organizaciones ahí se vieron como organizaciones, tuvieron que en muchos casos admitir que nuestro modelo organizativo también, o sea, ese grito de no nos representan también iba por las propias organizaciones que también formaban parte de una cultura de la transición, de una manera de hacer que estaba absolutamente desfasada. Entonces, todo eso, las organizaciones tuvieron que aceptar además que el 15M no fue internacionalista, que las propias organizaciones, el eje internacional no entró en las propias reivindicaciones del 15M, con lo cual, digamos, no tuvieron un impacto ni todo el trabajo previo se pudo aprovechar mejor. Pero, al mismo tiempo, también otro elemento importante, las nuevas tecnologías, lo que supusieron las redes sociales en el propio movimiento del 15M, todo eso junto, y el desconcierto que se generó en las propias plataformas organizativas, entre las juntas directivas, entre las organizaciones, entre las coordinadoras, sí que ha permitido abrir una brecha formativa que hasta ahora no habíamos tenido, en la cual, de repente... Hay que ir acabando. En la cual no solo el personal técnico, sino muchas juntas directivas y mucha gente se planteó realmente la gente que comunica está ahí, la gente que participa está en la calle, está en las plazas, ¿por qué no quieren participar con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos un problema? Entonces, eso ha permitido unos espacios, o sea, antes él ha comentado que junto con Jordi y Miguel habíamos escrito un manual de comunicación asociativa para el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, de ninguna manera antes eso hubiera sido posible si que pudiéramos plantear un manual de comunicación asociativa para las asociaciones en línea de comunicación para el cambio social, sin que todo eso se hubiera dado, sin las plazas, sin los cambios tecnológicos y sin este propio proceso abierto de desarrollo y reflexión comunicativa hubiera sido posible. Sí que es cierto, acabo ya, 2 frases y ya está, sí que es cierto que también nos hemos dado cuenta que las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla en el cual los que trabajamos más en línea comunicación para el cambio social, activismo digital, seguimos peleando igual que históricamente con la lógica del marketing digital y con la lógica de la compra y la venta. Es verdad que eso es un nuevo terreno de batalla y en ese sentido, y un poco en línea de lo que ya habéis dicho por aquí en algún caso, las organizaciones y sus inercias organizacionales no les han permitido un cambio rápido y en este momento las propias organizaciones, las propias ONGs van por detrás de las innovaciones de los nuevos partidos políticos emergentes y de las empresas que han entendido todas estas lógicas de una manera mucho más rápida. Pero estamos en este punto y creemos que, bueno, lo que un poco os decía antes, ¿no? O sea, no hemos conseguido colocar la comunicación para el desarrollo como creíamos que debíamos, pero sin embargo sí ha servido para otras cosas y está sirviendo al sector para otras cosas y de otra manera. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y pasamos la palabra y el ordenador ahora a Manuela Mesa. También va a hacer uso de un PowerPoint. Un horrible PowerPoint. Similar. Un horrible. Bueno, se pasa así, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues buenos días, soy la última después de 5 presentaciones, pero bueno, estoy muy contenta porque realmente la presentación que ha hecho Montse complementa lo que yo quería plantear en estos 15 minutos, que es un reto que puedes comunicar en 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo desde el ámbito en el que he trabajado durante muchos años, el ámbito de la educación para el desarrollo.
y en el que, bueno, pues también el contexto que hemos vivido estos años, que estamos viviendo, el contexto actual de crisis, pues también ha impactado la propia práctica de la educación para el desarrollo. Y en ese sentido, me gustaría empezar contando que en distintos momentos en estos años he tenido que participar en foros internacionales y explicar la situación de España, ¿no? Y bueno, para digamos que explicar la crisis se puede explicar de muchas maneras, ¿no? O sea, hay todo un discurso que conocemos, despilfarro, corrupción, etcétera, pero, digamos, como en mi posición de persona que trabaja en educación para el desarrollo, o sea, pensaba que teníamos que hacer, o sea, que había que contarla de otra manera, ¿no? Y eso me llevó a pensar, digamos, que otros discursos no dominantes explicaban la crisis o cómo se estaba explicando de los movimientos sociales, porque efectivamente, como plantea Montse, yo creo que bueno, este contexto nos interpela en los ámbitos en los que trabajamos y digamos las cosas han cambiado o necesitamos nuevas formas de analizar lo que está ocurriendo. Y yo pienso que estamos en un momento realmente interesante, un momento único, que cuando dentro de 15 años volvamos atrás, hay tantas cosas que se pueden recoger de la experiencia social que estamos viviendo en estos momentos, que me parece importante, ¿no? Digamos, llevarlo al terreno de la educación para el desarrollo. Entonces, desde ese momento he estado recogiendo diferentes ejemplos de resistencia, de lucha ciudadana, digamos, para hacer frente a la crisis, ¿no? Y eso, digamos, me permitía construir un discurso de cómo explicar la crisis española desde la perspectiva de los movimientos sociales, ¿no? Pero no solamente española, sino del sur de Europa, ¿no? Tres ejemplos que he utilizado en distintos momentos y que me parecen absolutamente innovadores desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Uno, el ejemplo de digamos, todas las intervenciones que ha habido digamos, para deslegitimar el papel de los bancos, ¿no? Todos los flash mob que ha habido de canciones, de romper el espacio y romper una dinámica que existe en el banco, pues para decir, bueno, los bancos han robado, se han apropiado del dinero público. Fantástico, es decir, poner esto y decir, bueno, es que esto es una manera diferente, digamos, de romper el discurso, o sea, de romper la autoridad de una institución respetada socialmente. Otros ejemplos, bueno, la risa, la utilización de la risa como una forma de lucha. En la presentación esto ocurrió en Portugal, y lo he mostrado en diferentes espacios porque claro, está por todas las redes sociales, etcétera. Precisamente el economista Rogov, que fue, digamos, el que ha impulsado las políticas de austeridad, que se han aplicado, presentó su libro en Portugal con el ministro de Economía. Imaginaros, bueno, algo muy serio, muy formal, imaginaros lo que es una audiencia en la que el 50% de la audiencia que estaba, digamos, que había pactado, simplemente se reía a carcajadas hasta el punto que, claro, es decir, ¿qué puede hacer? Bueno, pues, digamos, era una estrategia de resistencia finalmente. Bueno, no estamos de acuerdo con las políticas de austeridad que se están practicando en Portugal, en el sur de Europa. Otro ejemplo, que seguramente habréis escuchado, ¿no? En el Parlamento, cuando el ministro de Economía en Portugal estaba explicando las nuevas medidas, el público empieza a cantar la Vila Morena, con todo este simbolismo, toda esta carga que tiene y se tiene que interrumpir la sesión. Bueno, a nivel estatal, tenemos en nuestro territorio, tenemos ejemplos fabulosos que construyen un discurso diferente de lo que es la crisis, de cómo se vive, ¿no? Y de lo que es incluso la propia democracia. Y estos ejemplos, bueno, o sea, otro, el de la oficina de empleo, una oficina de empleo donde se lleva música pues para romper esa situación de lo que es, hay trabajo en España, lo que no hay es empleo, pero hay trabajo, hay muchas cosas para hacer, ¿no? ¿Qué sacamos de estos ejemplos? Bueno, el poder transformador que tienen los discursos, porque los discursos también construyen realidad. Y eso se ha dicho desde muchísimos ámbitos, de distintas áreas de conocimiento, pero los discursos construyen la realidad. Y la pregunta es, digamos, cómo hacer que esos discursos que construyen realidad, digamos, sean discursos que no estén invisibilizados, que no existan, que no formen parte de ese análisis de la realidad, ¿no? Entonces, digamos que
estos ejemplos, como otros muchos que podemos, estos ejemplos de resistencia, si los llevamos al ámbito educativo nos permite explicar digamos que hay toda una serie de valores relacionados con la solidaridad, con la justicia social, con la construcción de la paz, digamos que podemos extraer de estas experiencias, que son fuentes de generación de conocimiento, ¿no? Que tiene mucho que ver, digamos, con lo que sería el principio de reflexividad, de analizar, hacer análisis críticos de los discursos, quién está detrás. Bueno, pues, digamos, ¿por qué no, digamos, ser constructores de nuevas narrativas, de nuevos discursos que puedan ser transformadores y que vayan a raíz de ese cambio? Me he olvidado del PowerPoint. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen los discursos? Los discursos se construyen con nuevos lenguajes, con nuevas imágenes, con nuevos mensajes, ¿no? En la red de gente que trabaja conmigo, durante mucho tiempo hemos trabajado con las imágenes, porque nos parecen que las imágenes, digamos, ofrecen una información muy importante. Muchas veces es una información que es inconsciente, que no es tan fácilmente... hay todo un universo, todo un imaginario detrás de las imágenes que nos dan una información y nos posicionan ante esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito del desarrollo, uno de los continentes más estereotipados ha sido África, ¿no? Y necesitamos hablar de África, hablar de la pobreza, hablar del hambre desde otro lugar, desde otra manera, ¿no? Uy, se me olvidó poner. No puedo creer. Bien, pues para mí esta es una imagen muy potente, o esta, ¿no? Es decir, esta imagen estereotipada que nos da una visión muy reducida de la realidad, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo podemos dar alternativas, ¿no? a estas imágenes que sitúan el discurso dominante en solamente un aspecto, ¿no? A nosotros me gusta mucho el ejemplo de una publicación que hicimos hace unos años, que es una África construida a partir de mariposas, porque las mariposas es dinamismo, es creatividad, es color, es potencialidad, ¿no? Y también eso es África, ¿no? Y necesitamos colocar en el discurso una África que sea percibida de otra manera, desde esa potencialidad que también tiene, ¿no? O esta imagen de África, ¿no? El papel de las mujeres, ¿no? en el desarrollo, en la construcción de la paz en África, ¿no? Esta África con forma de mujer, ¿no? Que es el logo de la Fundación Mujeres por África, ¿no? Que vamos, me parece que es un ejemplo excelente para mostrarlo, ¿no? Porque, bueno, digamos, hemos contado muchas veces, hemos puesto muchos ejemplos que efectivamente cuando trabajamos, incluso aunque está descodificando, cuando trabajamos con los discursos dominantes, eso crea identidades, ¿no? Y el experimento que seguramente conocéis del muñeco negro y del muñeco blanco y cómo incluso los niños negros asocian lo negativo al muñeco negro o a la muñeca negra, bueno, pues es decir, está ahí. Por lo tanto, necesitamos construir un nuevo lenguaje, ¿no? Y efectivamente, como se ha comentado aquí, las nuevas tecnologías, las TIC, nos pueden permitir, digamos, de una manera mucho más eficaz que en el pasado, digamos, construir esos discursos, difundirlos de una manera, utilizando todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Por eso, digamos, se trataría de colocar en el centro, codificar cómo creamos esos discursos, ¿no? Pasar de la denuncia a la construcción de nuevos discursos, ¿no? Bueno, entonces yo quería algunos ejemplos, ¿no? Regarding Humanity, por ejemplo, es un espacio web que hace todo un trabajo de descodificación muy interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, plantea nuevas narrativas sobre lo que es el desarrollo, sobre lo que es la solidaridad, ¿no? La campaña de hacer de la pobreza que sea historia, ¿no? Y todo ese análisis de Finding Frames y que ha hecho Tom Crompton, ¿no? Todo ese análisis de cómo, digamos, revisar estas campañas que se han hecho, pues, para llegar a la opinión pública, para hablar de la pobreza, es decir, cómo modificarlo y hacerlo a través de otros mensajes, ¿no? Somos el 99%, me parece que es una forma, por ejemplo, es una narrativa sobre la que se puede desarrollar todo un discurso, ¿no? Es decir, somos el 90%, o sea, se tiene que gobernar para este 99%. Y cuando los movimientos sociales hablan de ese 99%, están enmarcando el análisis en otro
en otro lugar que necesitamos, ¿no? Que se hable de ese 99%, ¿no? Y yo creo que ahí hubo fue muy acertado, ¿no? Esta apuesta, por ejemplo, en lugar de hablar de pobreza, hablemos de desigualdad. Esta es una apuesta de algunas organizaciones en este momento. Es decir, que, por supuesto, la desigualdad no es lo mismo desigualdad que pobreza, pero la desigualdad genera pobreza y genera exclusión, ¿no? Y para hablar de pobreza, en lugar de poner el foco solamente en los pobres, que por supuesto es importante, pongamos el foco en los ricos. Y resulta que tenemos 10 personas, las 10 personas más ricas del mundo no tienen vida para gastarse todo el dinero que poseen. Nos colocan en una situación completamente diferente, ¿no? Es decir, que el primer señor más rico del mundo, Carlos Slim, necesitaría 220 años para gastarse todo el dinero que acumula a promedio de 1 millón de euros al día. O sea, ¿nos podemos imaginar qué significa gastarse 1 millón de euros al día y necesitar 220 años para gastárselo? Bueno, pues es un discurso que nos sitúa en otro lugar, ¿no? en otro lugar diferente. Me parece importante hablar también de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, ese mundo desequilibrado que ignora, invisibiliza los conocimientos, la experiencia de la mitad de la población. Y esta imagen de una publicación que se llama Gap, precisamente, digamos, muestra, ¿no? O sea, como ese es un mundo donde hay un gap, una franja por el que se cuela muchos saberes y muchas capacidades que necesitamos para crear un mundo mejor, ¿no? El concepto de ciudadanía global, que es el con el que se ha trabajado mucho desde las organizaciones, ¿no? O sea, esa idea de que en este momento lo que nos vincula no es nuestra adscripción a un territorio, o no solamente la adscripción a un territorio, sino que somos ciudadanos globales porque podemos compartir con otras personas en otros lugares del mundo intereses, preocupaciones, porque buscamos soluciones a los problemas globales que tenemos, ¿no? Y, por supuesto, estas narrativas, estos discursos, digamos, van cargados de toda una serie de valores que tienen que ver con la justicia social, que tiene que ver con la solidaridad y que tenéis ahí, que tiene que ver con la capacidad de diálogo, con la valentía, con la creatividad, con la resiliencia, ¿no? Y yo creo que precisamente esta creatividad que hemos encontrado, que estamos encontrando en los movimientos sociales, ¿no? Pues para digamos, precisamente enmarcar la realidad en otros aspectos, para generar nuevos discursos, o sea, son realmente muy interesantes, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? 3 minutos. Bueno, pues tengo tiempo, es que andaba aquí. Bueno, algunas de las experiencias, ya he comentado algunas, ¿no? Que por ejemplo nosotros trabajamos mucho la experiencia de Code Pink, Código Rosa, ¿no? Una organización pacifista en los Estados Unidos que justamente para deslegitimar digamos, el miedo, o sea, la utilización del miedo para recortar derechos, pues lo que hicieron es que frente a los códigos, el código rojo, el código naranja y el código amarillo que estableció la administración Bush durante el periodo de la guerra de Irak, ellas inventaron el código rosa. Pues bueno, pues para decir, bueno, código rosa somos los que no estamos dispuestos a aceptar este recorte de derechos y a que se utilice el miedo como una forma de imponer políticas que no son democráticas, ¿no? Y haciéndolo desde, pues eso, ¿no? desde el humor, o sea, que genera adhesión, no genera esa resistencia o de la que se hablaba esta mañana o disimular, ¿no? Creo que existen otras estrategias que se están utilizando, es la estrategia de las metáforas. Las metáforas para llevar un discurso distinto son importantísimas. Yo utilizo esta metáfora que es muy simple de las cerezas para hablar de que los problemas son globales y locales al mismo tiempo y que no podemos, aunque nos centremos en un aspecto de la realidad es como las cerezas, que cuando tiras de una te llevas todo el conjunto de cerezas y, por lo tanto, aunque nos centremos en un aspecto, nunca debemos perder, ¿no? esa dimensión global, ¿no? O asociar la educación al bambú, o sea, este material que es flexible, necesitamos una educación que sea flexible y que se amolde
al contexto en el que estamos, pero que al mismo tiempo es una educación robusta, sea firme, que esté sustentada en unos valores que sean incluyentes, ¿no? y que busquen una justicia social para todos, ¿no? y para todas, ¿no? O la transgresión, nos parece genial, ¿no? Todas las propuestas desde el arte, ¿no? que se han hecho muchas, ¿no? Estas de las guerrilla girls que justo han estado en Bilbao, han estado en Madrid, ¿no? Estas mujeres que denuncian que la escasez de mujeres, que sus obras no están presentadas no están representadas en los museos, ¿no? y que cuando dan en ruedas de prensa lo hacen con una máscara de gorila, ¿no? Para que no se conozca su identidad, ¿no? Es decir, para romper digamos, esos espacios clásicos de transmisión de información, ¿no? Bueno, aquí las formas de comunicación participativas que se han impulsado desde el 15M, las experiencias como la de la Solfónica Orquestra, ¿no? Es decir, utilizar la música para llevar a cabo las reivindicaciones. Y, en definitiva, digamos, este poder transformador de los discursos que construyen realidad, digamos, a lo que nos llevaría es que necesitamos un nuevo paradigma interpretativo, ¿no? del mundo y de nuestro papel en él. O sea, todos somos un puntito, ¿no? Que nos podemos reconocer en él. Y, desde luego, desde la educación, lo que podemos hacer es aprender a mirar el mundo de otra manera. Y aprender a mirar el mundo de otra manera puede ser desde la solidaridad, desde esa utopía y desde los afectos, que también se ha mencionado y que es fundamental, digamos, para ese mundo que queremos cambiar, ese mundo que incluye a todos, que queremos construir. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes habéis participado y también a la escucha atenta de vosotros y de vosotras. Ya la tenemos unos escasos 15 minutos, aprovechando la prórroga que nos ha dado la organización, pero sin querer abusar de ella. Así que pasamos la palabra a ustedes para que quien quiera hablar. Para aprovechar el tiempo vamos a aprovechar 2 o 3 preguntas de un tirón y las devolvemos aquí a la mesa. Ahí detrás del pasillo hay una petición. Son muchas preguntas, entonces trataré de ser lo más rápida posible. Selecciona. La primera es, ¿la transformación es individual o colectiva? Si la transformación social tiene que ser de todos o empieza en uno. Y, en ese sentido, el camino de la comunicación es, o digamos, la comunicación es consecuencia o principio de la recuperación colectiva del espacio público. Sobre el buen vivir, cómo aplicar el buen vivir a una sociedad en el que lo más cercano que hemos estado, desde mi perspectiva, de lo colectivo es a partir de la fenomenología, ¿no? En entender no hay un tú sin un yo, pero en las comunidades indígenas ni siquiera es el tú y el yo, es yo no existo sin mi comunidad. ¿Cómo podemos llevar ese trabajo a sociedades como la de Castellón, por ejemplo? La otra, si la recuperación de espacio público, en la recuperación de espacio público concebimos lo público como político y lo político como relación entre los sujetos, podríamos decir que todo lo público es comunitario y ya, porque si no, ya después. Sí, por favor. Hacemos, como decía, otras 2 personas que aporten, ya se las devolvemos directamente ahí a la mesa y agilizamos. Por aquí hay otra petición. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la mesa redonda y por las experiencias y análisis que habéis aportado. Desde mi experiencia personal, humildemente,
me da la impresión de que la mayoría de organizaciones sociales todavía se mueven en un paradigma, digamos, de entender la comunicación como instrumental. Ha salido antes, ¿verdad? Pero incluso me atrevería a decir de que, más allá de eso, subyacente, lo que está es un enfoque, digamos, que se basa en una especie de intelectualismo moral, en el sentido de que se entiende que la gente no actúa, es decir, no pasa a la acción porque no está informada, porque no tiene conocimiento de una serie de realidades. Y se hace el razonamiento siguiente: cuando estas personas sean conscientes de estas problemáticas o de estas realidades, digamos, que son rechazables y denunciables, estas personas van a vivir un momento, digamos, fundador, van a organizarse políticamente y de algún modo van a empezar un proceso de empoderamiento que les va a llevar, o que nos va a llevar colectivamente a un nuevo estadio, digamos, no llamémosle revolucionario, porque quizá no es la palabra, pero en ese sentido, es decir, un salto, un clic en la cabeza, individual y después colectivo, que nos va a llevar a un nuevo estadio. Sin embargo, yo creo que hay movimientos, por ejemplo, en el Estado español, uno de ellos para mí muy interesante para analizar es la plataforma de afectadas por la hipoteca, que han hecho un acercamiento a esta problemática muy distinto. Es decir, claro que este colectivo se ha preocupado por la comunicación, incluso tienen gabinetes de comunicación que trabajan en ello, pero no me atrevería a decir que el éxito relativo de este movimiento, porque ha conseguido llevar a la agenda política la problemática de los desahucios, el éxito no ha sido gracias a su gabinete de comunicación, sino más bien al acercamiento distinto que ha tenido a la problemática. Es decir, ha empezado siendo un movimiento que ha pasado a la acción, incluso ha llegado a gente desde un planteamiento, digamos, asistencialista, lo que hoy en día es sacrilegio en el mundo de las ONGs, porque mucha gente se ha acercado al movimiento porque tenía una problemática muy personal, individual, y no se ha acercado por una cuestión de solidaridad. Entonces, sí que una vez allí se ha empezado un proceso de empoderamiento muy fuerte que ha llevado a esas personas que se acercaban desde un enfoque, digamos, asistencialista o individualista a conectar una serie de problemáticas y ver la conexión global que tienen esas problemáticas con otros problemas, ¿no? Es decir, se ha hecho un salto que ha ido... Perdona, ¿concreta la Sí. pregunta o clausura la Acabo, reflexión? disculpad. Fue un colorario. Disculpad, sí. Entonces, la pregunta sería, no sé, quizá la mejor manera de enfocar el tema de la comunicación no sería olvidarse de la comunicación, empezar a actuar y lograr que de esta forma la comunicación llegue como un corolario de esta acción. Esa es la pregunta. Muchas Gracias y disculpad. Nada, no sé si Nacho tiene pedida la palabra o no. Hay otra chica. Vale. Hola, buenos días. Yo hablo como voluntaria de una ONG de desarrollo muy chiquitita, ¿no? Y yo entiendo que la comunicación de las ONGs de desarrollo debería ser junto con educación. Y la sensación que tengo, y estoy realmente molesta con ello, es las ONGs grandes, a las que de verdad llegan a los sitios, se han dedicado durante los últimos 20 años a dar el mensaje de dona esto que a ti no te supone nada. O sea, con lo cual yo creo que han anulado todo el trabajo de todas las ONGs pequeñas. Necesitamos una campaña de reeducación otra vez de la ciudadanía. Sí te importa y tienes que denunciar que es su derecho. Y por eso quiero que te involucres. Muy bien, bueno, vamos a devolver a la mesa con 3 reflexiones rapidísimas a modo de tuit que voy a lanzar para que, si alguien las quiere coger, que las coge, y si no, quedan planteadas. Hemos hablado de nuevos discursos y nuevas narrativas, y yo lo pongo en diálogo con lo que planteaba Javier Erro. ¿Y qué ocurre con estas narrativas? ¿De qué modo tocan las estructuras? Inciden en las estructuras de la sociedad. Manuel Chaparro hablaba de volver a la naturaleza, y yo lo planteo en diálogo con desnaturalizar el capitalismo y las formas de comunicación que el capitalismo es capaz de neutralizar para que deje de tener mordiente y de donde duele. Y la tercera cuestión sería cómo, desde lo que dice Sousa Santos, corregimos la tendencia de una teoría social derivativa occidental que perdió sustancia porque los sustantivos los pone el sistema dominante y solo nos queda la capacidad de adjetivar, ¿no? Bien, coge el toro por los cuernos quien sea taurino y quien no, que coja otro animal para responder. No, yo empezando por lo primero, ¿no? Transformación individual o colectiva.
Yo creo que las dos, ¿no? No podemos esperar a que individualmente cambiemos la educación después de todo el tiempo que hemos tenido de pérdida de tiempo, precisamente, igual a la redundancia. Lo que tenemos es que intentar trabajar rompiendo con algo que comentaba, que es esa parcelación de los saberes, de los conocimientos, ese dar prioridad al equilibrio entre lo emocional y lo racional, que ha venido ejemplificado por lo que ha enseñado Manuela, lo que has mostrado también, Carmen, ¿no? Montse, perdona. Y yo creo que ahí tenemos ejemplos clarísimos de por dónde actuar, ¿no? Pero lo que comprobamos cada año, al menos en el trabajo que estamos haciendo en nuestro campus, es que estudiantes que vienen con un despiste fundamental y que parece que darles asignaturas que tienen que ver con educación y comunicación, para esos alumnos de publicidad no sirve de nada, no os podéis imaginar el pozo que se crea y la visión de carácter social que hace que muchos de ellos se inscriban en el máster en comunicación con fines sociales al final de sus 4 años de carrera. No solo no ven algo que les dispersa de los contenidos que quieren encontrar desde el punto de vista conceptual, sino que además les aporta una vocación porque transforma sus vidas, ¿no? Entonces, lo individual tenemos que trabajarlo a largo plazo como si fuera un maratón y tenemos que aprovechar esta ebullición para, por supuesto, volviendo a otra de las preguntas sobre el tema de las hipotecas y cómo se actuaba ahí, efectivamente, ese trabajo respondiendo a una pregunta de Garriga y Puig y el Yamique, es un publicitario que planteaba de forma estereotipada una frase con una ortografía aparentemente equivocada, y es que a las personas nos tenemos que dirigir a la pregunta ¿y a mí qué me va a importar esto?, ¿no? Estemos vendiendo productos o valores, y en ese sentido está claro que la prioridad de la individualidad es responder al ¿y a mí qué? Y ganar tiempo para transformar el modelo educativo desde una labor maratoniana y a largo plazo, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna intervención más de estas de 59 segundos con el micro que Quería se baja? algo muy rápido. Eso. Y no voy a entrar en polémica ni mucho menos, ya discutiremos luego, pero no estoy de acuerdo al completo con la opinión de que la comunicación. Yo estoy de acuerdo contigo, solo que creo que lo que se debe trabajar como comunicación es empoderamiento, y entiendo que lo que han hecho mal las ONG ha sido pensar que la comunicación era comunicación interna y comunicación para darse visibilidad a ellas mismas y a la importancia de la cooperación. Y cuando yo hablo de comunicación en cooperación y hablo de comunicación social aquí, hablo de la necesidad de que la gente tome la palabra, de que la gente coja el micrófono y empiece a usar las redes online, que empiece a usar la radio y que empiece a usar la televisión. Eso me parece lo fundamental, porque a partir de que verbalizas lo que piensas, la marcha atrás es más complicada. Ese compromiso es el que existe. En ese sentido es cuando digo que el cambio individual se produce cuando uno se compromete y que hay que propiciarlo, porque si no, no va a haber cambios colectivos. En lo que decía la compañera, que perdona que no identifico de qué país vienes. De México, perfecto. A mí hay una cuestión, cuando yo antes decía que no podemos traicionar la memoria, que hay que usar la memoria, en esta nueva reconstrucción y repensar, uno dice, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es una construcción occidental. ¿Por qué? Porque los derechos humanos es el reconocimiento de derechos individuales, no tiene en cuenta los derechos comunitarios. Y hay muchos pueblos en la Tierra, una inmensa mayoría de pueblos en la Tierra que todavía viven en el sentido de lo comunitario, donde la propiedad privada no existe. Y no podemos ningunearlos. Entonces hay que volver a reconstruir esto de los derechos humanos, que no tienen sentido sin los derechos humanos, los derechos de la tierra y de que se incluye todo. Esta es una lucha permanente. Claro que el yo es importante y los derechos individuales son importantes, pero hay muchos casos y los derechos comunitarios hacen que la opción del yo ponga en riesgo a la comunidad, y por eso en muchos pueblos lo comunitario es más importante que el yo. Claro, esto es parte de lo que hay que reconstruir. No podemos seguir hablando de los derechos humanos encima de llamos universales, como si el mundo mundial lo hubiéramos ya diseñado, en todo caso del planeta, ¿no? Pero, en fin, son cuestionamientos, yo digo que la narrativa nos traiciona y nos engaña, y que hay que volver a recuperar. Me gustaría que hubiera aquí más representación latinoamericana, una chica de Guatemala, tú de México, más todavía, porque si miramos otros modelos, antes entenderemos de qué estamos hablando. La primera vez que yo choqueé con la noción, después de 20 años trabajando sobre el terreno, en poner en marcha el radio tanto aquí como fuera de aquí, fue cuando me dice un movimiento campesino en Argentina, nosotros no queremos desarrollo.
No, si lo que nosotros venimos es a construir la radio que vosotros queréis construir la radio. Sí, sí, pero nosotros no queremos desarrollo. Tú no quieres desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo no me aporta nada. Yo quiero ser yo, no quiero cambiar, y la sociedad que está ahí fuera no es la que me gusta, sino la que me gusta es la de mi cosmovisión, que además era una cosmovisión enganchada a la naturaleza, fiel de principio, y que quería una educación diferente, una educación no orientada, un reconocimiento de sus derechos y de su ancestralidad. Y ahí era completamente admirable. Y en ese sentido, si no miramos eso... Que te enciendes, Manolo. ¿Me entendí? Bueno, Montse quería intervenir también brevemente, sí, como Agustín. Brevemente. En el tema de las organizaciones y de la comunicación instrumental de las organizaciones, por supuesto, ¿vale? Yo no he dicho lo contrario. Ahora bien, tendríamos que analizar, y eso desde las coordinadoras insistimos siempre cuando hablamos de la mayoría de ONGs no son las 8 que salen en la tele. O sea, la mayoría de las ONGs son, lamentablemente, las 8 organizaciones que tienen más visibilidad pública todavía. Entonces, efectivamente, la visión de lo que es el desarrollo, de lo que es la cooperación y el desarrollo está muy mediatizada por lo que transmiten las grandes ONGs. Eso sigue siendo cierto, ¿vale? La diferencia respecto al 2002 o al 2006, cuando hubo el primer foro, es que en ese momento la gente que nos cuestionábamos cosas dentro de las organizaciones y nos cuestionábamos el modelo instrumental, no teníamos cómo armar otro. O sea, no había un modelo alternativo de comunicación para intentar también cambiar las organizaciones desde dentro. El avance en estos años es que ahora disponemos de otro desarrollo teórico, otra teoría de la comunicación, y hemos podido meter la comunicación, la manera de comunicar de las organizaciones en esa gran tradición de la comunicación alternativa, de la comunicación para el desarrollo, que antes del 2000 no existía. O sea, nadie se podía formar en cómo gestionar la comunicación de una organización que no fuera en marketing. O sea, era la única posibilidad de comunicar que había. Ahora hay, y se está trabajando en otras maneras de hacer, y efectivamente una de las cosas que yo intentaba decir antes, que he dicho fatal por lo visto, es la PA se ha convertido en el modelo comunicativo, pero no solo para las ONGs de desarrollo. Cómo comunica la PA, cómo ha trabajado la PA y la eficacia y el éxito de la PA lo están enseñando en ESADE y las escuelas de ejecutivos. O sea, están la mayoría de las claves y no han olvidado la comunicación. Es que son comunicación, es que se han asumido como comunicación. Entonces, en la manera de trabajar en las redes sociales hayan sido paradigmáticas, y el uso de las redes sociales está quebrando las organizaciones, según qué modelo organizativo, pero no solo las organizaciones sociales, sino las propias empresas. Para poder gestionar bien las redes sociales, las organizaciones jerárquicas, las organizaciones como las hemos conocido hasta ahora, están cambiando precisamente por la fuerza que tiene esa nueva manera de comunicarse. Entonces, estamos en pleno proceso de transición y efectivamente sigue habiendo muchas organizaciones, sobre todo las que más conocemos, que siguen en ese modelo, pero ahora tenemos un modelo alternativo. Esa es la suerte de momento. Bueno, estamos ya hemos abusado 5 minutos de la prórroga que nos dio la organización y no quisiera, me da un poco de pena no dar más cancha, pero no quiero abusar porque incide en los espacios que vienen después y en la paciencia que habéis tenido también para aguantar. Quisiera, Javi y Manuela, brevemente, pero si tiene que ser brevemente, algún apunte a lo que se ha dicho, alguna réplica, pues 3 un minuto. Menos. Transformación individual o colectiva. Yo, más allá de mi cuerpo, no tengo claro dónde soy individuo y dónde soy colectivo. Comunicación como principio o fin. Bucle. Lo público y lo privado. Y yo con Marta, que está allá arriba, somos profesores de comunicación pública. Ahora mismo tengo que decir que no sé muy bien qué es lo público, lo comunitario y lo privado. Comunicación y educación, ya he dicho antes que no consigo separarlas. Muy bien. Y Manuela, te toca otra vez clausurar. Bueno, yo creo que, que los cambios que está habiendo son importantes, interesantes, y yo creo que el sector de las ONGs, con toda la diversidad, es decir, sí que lleva ya varios años, digamos, intentando incorporar, o sea, nuevas formas de entender la comunicación, y eso explica, y no solamente a nivel, digamos, estatal, sino a nivel europeo, hay todo un debate precisamente, digamos, de cómo construir nuevas narrativas sobre la solidaridad, es decir, que eso está presente. Y yo creo que lo que es interesante es que en este momento, o sea, que estamos en un momento, digamos, con muchas propuestas desde las organizaciones sociales, etcétera, sí que estamos en un momento de confluencia, de aprendizaje, ¿no? Y que, pues, el hecho de que la experiencia
experiencia de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero otras experiencias sociales estén ahí, y lo que es muy importante es que desde la universidad o desde los que construyen conocimiento tomen esas experiencias y las inserten en un marco, digamos, de conocimiento que sea, digamos, algo que pueda después volver de una manera más sistematizada, porque eso no lo van a hacer los movimientos sociales, pero necesitamos que eso se convierta en un aprendizaje, ¿no? Y para eso, digamos, hay que rescatarlo, organizarlo, darle coherencia y que vuelva como un elemento, ¿no?, de transformador. Yo creo que debe ser el papel que debería jugar la universidad en este cambio social, ¿no? Se le quedó una cosa de 10 segundos a Javier ahí en el tintero. Sobre el buen vivir, y solo para luego seguir hablando un poco con Manuel. Buen vivir o mal vivir, vivir imperfecto o vivir perfectible. ¿Hay algún mal vivir del todo? ¿Hay algún buen vivir del todo? Ya está. Bueno, dos palabras, no, ya. Sí, dos palabras. Los ponentes siguen por aquí, o sea que sabéis que en los congresos tan interesante, o a veces más que lo que se dice en los espacios formales, son las conversaciones de pasillos, de la cerveza, el café, así que, bueno, pues son gente accesible. Y una autocrítica que hacía Manolo a la mesa en respuesta a la compañera de México, diciendo que realmente lo que él quería decir era que no había voces latinoamericanas en el panel, y lo asumimos como autocrítica y como ese imaginario que nos traiciona a pesar de la buena intención. Sin más, muchas gracias por vuestra escucha activa y seguimos reflexionando.